Buenas noches. Vamos a conversar con don Juan Manuel Carrasco, Seremi del Trabajo y Previsión Social, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para hablar temas propios de su cartera y que son de interés general para los ariqueños y parinacotenses. Bienvenido, Seremi, a Morrovisión. Muchas gracias por su invitación y un saludo afectuoso a los televidentes de Morrovisión. Gracias, y gracias por aceptar la invitación. Seremi, tema suyo es la percepción que tienen los adultos mayores respecto a la reforma y las pensiones. En estos días, estas semanas últimas, estaba en agenda permanentemente. Sí, claro. ¿Por qué usted no nos hace una descripción de lo que se entiende hoy en día con la propuesta que hace el gobierno en el Congreso? Bueno, primero, el gobierno del presidente Piñera ha tomado una decisión de hacerse cargo de una promesa de campaña que realizó y se tomó una decisión en el sentido y muy importante, porque se presentó el proyecto de reforma de pensiones el primer año de gobierno. En octubre del año pasado el gobierno presentó la reforma, haciendo un poquito de sentido a lo que es la percepción en general de la ciudadanía. No estamos hablando solo de los pensionados, sino que en general tanto de trabajadores como de futuros pensionados y también de los actuales, en donde la percepción, la inquietud es que las pensiones en Chile son muy bajas y que por lo mismo había que hacer algo, había que hacerse cargo de esto, y precisamente ha sido la decisión de presentar una reforma que, hace poquitos días ha sido votada su idea de legislar. Tuvimos algunas dificultades precisamente por un poquito las visiones antagónicas que existen. Sabíamos de esto, pero entendemos que es muy relevante primero que se abra la puerta del Congreso, que es finalmente lo que se decidió. La idea del legislar determinó finalmente que la reforma de pensiones se va a poder discutir donde se tiene que discutir, que es en el Congreso. Y que solo un diputado de los 3 que tenemos votó a favor. Así es, nosotros, aprovecho de la instancia de agradecer la visión y también la votación que tuvo nuestro diputado Nino Bartolú, quien aprobó la idea de legislar. Desafortunadamente los otros 2 parlamentarios de la región, me refiero a los diputados porque estaba en una etapa en la Cámara de Diputados, no aprobaron, rechazaron la idea de legislar. Para que se entienda un poquito en la casa qué es lo que es la idea de legislar, finalmente, como lo decía recién, abrir la puerta al Congreso para que se discuta. Evidentemente que hay, y en el Congreso se generan modificaciones, incorporaciones. Es parte de la dinámica de la democracia, discutir y analizar, ¿no? Claro, pero lamentablemente si no se discutía o si no se accedía a la discusión, no había ninguna opción. No había ninguna opción. Claro. Incluso nos arriesgamos a que recién en un año más pudiésemos reformular la reforma, y por lo mismo, sabiendo de la necesidad actual que existe respecto de las pensiones, evidentemente que ya se ha tomado una decisión. Ahora esto va a pasar a la Comisión del Senado y va a comenzar su discusión. Esperemos también que prontamente esto llegue a puerto. Sabemos de las sugerencias que van a aparecer, de la discusión, de la percepción, y por eso aparece también este tema que hemos hecho en la semana. Estuvimos con nuestra intendenta, con el senador José Urana, con el Nino Bartolú, nuestro diputado, y con una serie de seremis, gobernadores, con quienes estuvimos haciendo una difusión, una conversación. Hicimos un conversatorio en el INACAP. El otro día hemos estado en las uniones comunales de adultos mayores, estuvimos en la feria dominical donde tuvimos un acercamiento, ese ejercicio que uno creería que debiese o se ve solamente en periodos de campaña. Al contrario, hemos decidido hacer un despliegue en esta época donde evidentemente es importante que la gente conozca, que no se quede con el eslogan, que no se quede tampoco con un poquito de la desinformación que se genera también respecto de la reforma. Hay temas que aparecen y que no son reales y que es importante ir dilucidando, y nosotros en ese sentido ha sido muy fructífera también la conversación que hemos tenido en general con la ciudadanía. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la percepción que le quedó a usted y al gobierno regional de esta experiencia de ir a la calle donde está la gente a explicarle esta nueva idea de qué debería hacerse con el sistema de pensiones? Sí, la percepción es positiva. Es positiva porque la gente reconoce el simple hecho de que nosotros como autoridades
conversemos con ellos, les contemos que ellos también además tienen la posibilidad con sus parlamentarios de generar inquietudes que luego en el Parlamento se formulan. Entonces, tenemos 5 parlamentarios. Tenemos 5 parlamentarios, entonces nosotros los instamos porque en distintas situaciones se da que la gente conversa con sus parlamentarios y por lo mismo es muy importante. Sabemos también, y en ese sentido la sensación es que la gente o la ciudadanía necesita de una reforma de pensiones. También entendemos que, dada la figura actual o los montos que existen de pensiones, evidentemente que no es el último y único paso que se va a dar en este tema. Nosotros les comentamos, o sea, no podemos esperar que pasen 30 años para hacer una gran reforma, no podemos esperar que al pilar solidario se le haga una modificación en 11 años como actualmente es lo que se aspira a tener, porque el 2008 se implementó el pilar solidario y recién ahora estamos viendo la necesidad que se aumenten los montos del pilar solidario. Entonces es evidente que se hace necesario, que es una reforma, y tal, lo hemos dicho, es una reforma que la necesitamos ahora. Bueno, es evidente que, y usted lo dijo al comienzo, que son pensiones muy bajas. Así es. Es difícil que la gente pueda sobrevivir incluso con lo que recibe mensualmente. Lo lamentable ha sido que durante 30 años, y en eso coincido plenamente con usted, durante 30 años no hubo ninguna reforma que permitiese ir adecuando los tiempos con los gastos, con el costo de la vida y con los requerimientos de las personas que perciben las pensiones más bajas. Sí, claro. Entonces, ideal sería que se pusiese ahora en esta nueva reforma una fecha que fuese fijando los periodos de nuevos ajustes en el futuro, ¿no? Porque si no, esto va, a lo mejor pueden pasar 2 o 3 gobiernos y no están interesados igual que ahora, lo que ocurrió hasta ahora, en 30 años nadie se interesó en modificarlo. ¿Por qué no apuntarle también, por ejemplo, cada 5 años o 10 años que se haga un ajuste? Yo creo que es válido considerando la experiencia negativa que hemos tenido, ¿no? Sí, bueno, de hecho, y así lo hemos señalado, que es un paso importante, pero sin duda que no es el único. Claro. Aparecerá luego en la discusión algunos aspectos de ella, pero particularmente en lo que dice relación con el pilar solidario, que es aquella ciudadanía más vulnerable, aquellos pensionados que reciben un monto, el pilar solidario, estamos hablando de un monto de 107.000 pesos, bajísimo. Evidentemente, con los gastos que tiene un adulto mayor, es un monto que no alcanza en ningún caso. Y por lo mismo no tiene discusión. Es indiscutible. Entonces, cuando uno habla de la posibilidad de que se mejore las pensiones, siempre con este nivel de monto, evidentemente que siempre se estima que son bajos, pero es un gasto importante también para el Estado, y en ese sentido también hay que ver ese aspecto, que hay que ser responsable a la hora de implementar mejoras cuando el gasto fiscal crece en las dimensiones que va a crecer, porque estamos hablando de 2,6 millones de jubilados, de pensionados, que el Estado en alguna medida, en más o menor medida, va a inyectar recursos que van a ir destinados precisamente a esto. Claro, y hay 2 consideraciones que me gustaría hacer. Una es que la población que se jubila sigue en aumento. Es un país donde cada vez hay más adultos mayores. La pirámide se está invirtiendo. Así es, hay pocos nacimientos, yo no sé qué pasa en el país, pero hay pocas guaguas en los hospitales, en las maternidades, hace varios años, y eso está produciendo un desequilibrio, un descontrol. Así es. Incluso al país le hace mal tener pocos habitantes y sobre todo más adultos que gente útil en el trabajo, que está con la posibilidad de, digamos, de ejercer una actividad laboral, de estar activo laboralmente. Y lo otro es que finalmente debería apuntarse a una reforma, considerando que esto que se propone es una solución parcial, pero es una solución, es un comienzo de solución. Debería haber una reforma mucho más profunda del sistema, ¿no? Que sea más solidario de verdad, y que las extraordinarias utilidades que obtienen las AFP sean convertidas también en beneficios para quienes ponen el dinero, para que ellos obtengan esas voluminosas cifras de ganancia, ¿no? Bueno, el sistema, y tal como está propuesta la reforma, contempla aspectos de solidaridad. En ese sentido, no existe una fórmula única cuando se habla de pensiones, o el sistema de administración de pensiones.
pero se está tendiendo, o hay aspectos de la reforma que también tienen muy importante perfil de solidaridad, como por ejemplo es el seguro cuando las personas están en una situación de inmovilidad o de dificultades físicas, en el caso de los adultos mayores. Es un seguro de dependencia severa que va a permitir es un buen aporte, a aquellas personas que, además de tener una pensión muy baja, pueden acceder a un subsidio que tiene que ver con la posibilidad, esto estamos hablando de cerca de 90.000 pesos, lo que se va a incrementar independiente de las mejoras que contempla la reforma, que se enfoca principalmente en aquellas personas que tienen una situación de dificultad física. Bueno, las reformas siempre tienen información que no llega en su detalle a las personas, y uno de ellos es el dato de si realmente se va a aumentar la edad de la jubilación. ¿Por qué no aclaramos ese aspecto? Sí, es un tema que efectivamente ha salido a la luz de que, y hablando un poquito de lo que comentaba recién, de la desinformación que se genera. Hay varias cosas que se comentan. Por eso hago la pregunta, porque es bien común hacerse la pregunta. El tema primero, y en esto hay que ser enfático, esto es con letras de liquidación. Al final de cuentas, la reforma no establece un aumento de la edad de jubilación. En el caso de las mujeres actualmente es de 60, eso se va a mantener. En el caso de los hombres, 65, eso se va a mantener. En definitiva, no hay un aumento. Por otro lado, otro aspecto que también se ha comentado de la reforma, que, a ver, los actuales trabajadores, todos ahorramos un 10% de nuestros ingresos, van directamente a las pensiones. Eso se va a aumentar. La reforma establece un aumento de un 40% del ahorro, que a la larga y en definitiva se va a traducir en un aumento de un 40% de las futuras pensiones. Entonces, cuando hablamos de un tema a largo plazo, evidentemente que el mayor ahorro que va a generar esta reforma evidentemente va a traer como consecuencia un aumento en nuestras pensiones, que actualmente son muy bajas. Entonces, ese 4% en que se va a aumentar no va a ser de cargo del trabajador, va a ser de cargo del empleador. Es el empleador el que finalmente va a hacer el aporte correspondiente a ese monto, y que va a generar evidentemente un mayor ahorro. ¿Estamos hablando del 4%? Del 4%, claro. De este 4% que también el gobierno ha anunciado que no va a ser administrado por la AFP. Claro. Sino está por verse la forma, ¿no? La fórmula, la institución que lo va a manejar. El ente estatal que lo va a administrar, pero en definitiva y de manera muy clara se ha anunciado finalmente, y ha sido una decisión del gobierno en ese sentido, que la administración de este 4% lo va a hacer un ente estatal, que se va a determinar cuál va a ser la figura finalmente, pero en definitiva lo que va a resguardar, y también en la medida que esto se estudie de buena forma, va a generar incluso buenas expectativas en cuanto a la rentabilidad que generan también. Claro, que esa rentabilidad vaya en beneficio directo del trabajador. Seremi, habló usted al comienzo y estábamos comentando también juntos el tema de la discusión a nivel político. En el Parlamento, ¿cómo ve usted las condiciones para continuar esta discusión y que lleguen a buen término? Se logró salvar la primera valla, es que se discuta la ley, entre a discusión, pero ahora viene todo el detalle de ella, ¿no? En ese sentido, ¿qué garantías tiene la gente, los que están activos laboralmente y los que están pensionados, de que la ley de verdad va a contener finalmente el espíritu del gobierno, del Poder Ejecutivo y me imagino del legislador también, en el sentido de favorecer a la gente? La reforma, el espíritu y finalmente las medidas que concretamente está estableciendo son mejores pensiones. O sea, en esa dirección están apuntadas las 4 de las 5 grandes líneas que va a seguir esta reforma. Por un lado, el aumento finalmente en el monto de la jubilación que tienen aquellas personas del pilar solidario, aquellas personas que no han cotizado o que, dada su cotización y su grado de vulnerabilidad, ese monto va a llegar hasta un 50%, se va a aumentar en un 50%. Por otro lado, otra gran medida es un segundo pilar solidario que se forma, que es destinado a la clase media,
no tiene la necesidad o un requisito de vulnerabilidad, sino que tiene un tope de 700.000 pesos de monto de jubilación. A ver, ¿quiénes reciben montos superiores a 700.000 pesos? Muy pocos. Claro. Y ahí se le va a reconocer a la clase media este esfuerzo que han hecho a lo largo de su vida, la posibilidad de que en algún momento trabajaron, que cotizaron, pero que el Estado les va a reconocer, les va a inyectar un monto decidiendo finalmente y sabiendo los montos que reciben de pensiones, entendiendo que es necesario también aumentarle. Entonces, la clase media, todas aquellas personas que van en el futuro o actualmente reciben pensiones de menos de 700.000 pesos, van a verse beneficiados con esta reforma. Por otro lado, y lo que le comentaba recién, este seguro o subsidio de dependencia severa que va a generar también un aumento, independiente de los otros dos aumentos que van, en el caso de aquellas personas que están bajo dependencia severa, poder recibir un aumento en sus pensiones sabiendo esta situación médica que finalmente los hace incurrir en mayores gastos. Y el otro gran tema es el mayor ahorro que van a generar los trabajadores, que va a ser de cargo del empleador y que finalmente a la larga, en el largo plazo, van a generar mucho mayor ahorro y por lo tanto mejores pensiones. Yo voy a hacer un comentario que tiene que ver con la experiencia personal, pero todos los colegas periodistas que estaban en el sistema antiguo, todos en general, al llegar a los 65 años, han obtenido pensiones sobre los 700.000 pesos. Hoy en día estamos hablando de 1 millón, 1,5 millones. O sea, las bondades de ese sistema obviamente que superan a la AFP. ¿Para qué decir las Fuerzas Armadas y policiales? Ellos tienen una condición que es inmejorable. Entonces, todo lo que se haga, a mi juicio, respecto a mejorar al resto de la población laboral del país, es bienvenido, porque las diferencias son muy importantes. No, y sin duda que lo entendemos así, y por lo mismo es que hemos tomado esta decisión como gobierno de dar un impulso fuerte a lo que es las pensiones, a la necesidad cierta de que nuestros trabajadores y futuros pensionados tengan una mejor... Porque esto al final de cuentas se traduce en otro aspecto que quizás son las consecuencias también que trae aparejado esto. La lógica de una persona que finalmente tiene un poco incentivo a la hora de cotizar porque entiende que va a tener una baja jubilación es finalmente tender a la desformalización. Claro. Yo prefiero llevarme la platita para el bolsillo y no ahorrar porque entiendo que no es necesario, porque al final de cuentas, ¿para qué si finalmente voy a recibir una baja jubilación? Si yo entiendo y la percepción finalmente es que el ahorro que yo genero cada vez que trabajo va a generar una jubilación que va a ser acorde al esfuerzo desplegado durante mi vida, evidentemente que también trae aparejado la tendencia a que evidentemente a ahorrar. Claro. Actualmente, y hoy día leía las noticias de un informe que también arroja que la mayor cantidad de las personas ahorra menos de la mitad de su vida laboral. Actualmente 1 de cada 3 trabajadores en Chile, en la región de Arica y Parinacota también, son informales. Entonces hay que entender que lo que tiene que ver con cotizaciones previsionales en general, sin hablar solamente de pensiones, es un derecho y un deber de los trabajadores. Por lo mismo es siempre entender que yo debo exigir mi contrato, debo exigir mis cotizaciones, porque no solamente me protege para mis futuras pensiones, sino que en el caso de las mujeres, por ejemplo, el derecho a poder percibir un pre y postnatal, en el caso de que yo me accidente tener una protección, recibir un subsidio también aparejado. Entonces, las cotizaciones es una protección en general para situaciones actuales y futuras. Sí. Y eso es un poquito la lógica que tenemos que ir incorporando en general con nuestros trabajadores. Estamos con 2 países vecinos, como bien sabemos, y esto solo a modo de ver cómo en una nación y en otra sobre el mismo tema hay soluciones distintas. Me imagino que usted sabe que en Perú, cuando el 95% se jubilan, retiran el 95% de sus fondos y lo invierten en lo que les parece oportuno en ese momento. Ahora, hay un riesgo de que uno tome ese dinero y lo malgaste, lo use y lo pierda, pero ya es un tema personal, ¿no? El riesgo. Pero está la posibilidad de invertirlo. Y entonces, por ejemplo, aquí sería muy útil invertirlo en propiedad inmobiliaria y vivir de los arriendos, y seguro que gana más plata que por la pensión que le correspondería. Pero son ejemplos que están aquí al lado, a 60 kilómetros de distancia de nuestra ciudad, de nuestra región. Sí. Una última pregunta, Seremi.
¿Cuál es la situación en Arica y Parinacota respecto a la ley de inclusión, que es un tema también que me gustaría tocar en esta oportunidad? Sí, bueno, el tema de la inclusión, particularmente en la región de Arica y Parinacota, es un tremendo tema, porque primero somos la región que porcentualmente más personas en situación de discapacidad tiene a lo largo de Chile. Sí. Y por otro lado, hay una ley de inclusión laboral que Claro. obliga a aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores a generar a lo menos un 1% de contratación de personas en situación de discapacidad. El tema es que en la región de Arica y Parinacota, No tiene... la pregunta es ¿cuántas empresas tienen Claro, más de 100 trabajadores? Es muy difícil encontrar. Son muy pocas, y es por lo mismo que nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente en sensibilizar finalmente a las empresas, de generar instancias de empleabilidad de las personas en situación de discapacidad, y actualmente estamos también, y creemos que también es muy importante destacar a las empresas que están generando inclusión. Claro. Entonces estamos haciendo un llamado a que se postulen para un concurso que estamos realizando, cuyo postulación vence el 31 de mayo, Ya. en donde estamos llamando a las empresas de la región que están cumpliendo con la norma, que están generando inclusión, para que nosotros, bajo la modalidad de poder reconocer a ellas, Sí. poder premiarlas y bueno, y relevar esta situación. Estimular, ¿no? En otras empresas estimular la misma actitud. esta Claro. actitud. Estamos, en paralelo también estamos trabajando, de hecho el día de hoy nos reuníamos por enésima vez con la Fundación Impulso, que es una Ajá. fundación que está generando inclusión, que se ha generado que ha ganado recursos vía FNR, en donde nosotros vamos a generar empleabilidad. Y la idea de esto es básicamente lo siguiente, sin la idea de extenderme, Sí. es que primero en temas de empleabilidad de personas en situación de discapacidad hay mucho desconocimiento de las empresas. Ya. Porque particularmente no se hace un trabajo anterior, durante y después de la contratación de una persona en situación de discapacidad. Debemos generar un match entre el trabajador y la empresa que están buscando un trabajo, para que finalmente, y lo más importante, es que la contratación de una persona de discapacidad no sea el patio trasero de la empresa, sino que sea una parte más de finalmente la empresa. Sin desmerecer la condición de que tal, se ¿no? entienda de la persona, que claro. esto también genera mucho mejor clima laboral, Sí. mucha más productividad. Son en general personas todas muy esforzadas, que Cuidan su trabajo, que cuidan de su manera trabajo increíble. de manera muy increíble. Eso está demostrado. Entonces, en ese sentido, la idea es generar una conciencia, pero también un acompañamiento tanto al trabajador y a la empresa que está generando inclusión. Y en eso estamos generando una vinculación con esta fundación, estamos haciendo un trabajo que finalmente pretende reconocer también una red, y así lo hemos llamado, una red de empresas inclusivas de la región, donde ojalá nos convirtamos, y por qué no, en una región de inclusión, donde este porcentaje que tenemos como sombra se convierta en una oportunidad para que generemos mucho más oportunidades a personas en situación de discapacidad. Bueno, yo le deseo suerte en esa campaña. Nosotros estamos disponibles también para colaborar en ese aspecto, porque de verdad es un tema que hay que asumir como sociedad, como comunidad en su conjunto. Esto no es tarea solo del CEREMI, es tarea de todos los habitantes para ayudar a resolver aspectos que la sociedad todavía tiene al debe, ¿no? Estamos al debe, y por lo mismo yo creo que el paradigma está cambiando, pero para ello ya debemos llevarlo a lo concreto, algo que sea visible, que sea evidenciable. Bueno, y en esa tarea estamos. Bien. Seremi, bueno, esta noche ha estado con nosotros don Juan Manuel Carrasco, Seremi de Trabajo y Previsión Social, a quien agradecemos su presencia en nuestro noticiero, porque de verdad hemos tenido una conversación sobre aspectos y temas de gran interés para todos nosotros. Gracias, Seremi, por venir a Morrovisión, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.